Se mudó a Miami y a nadie le convenció este movimiento, que se iban a bajar el nivel, que se iban a perder el número 1. Y por ahora, campeones del primer torneo del año en Riyadh y todo sobre ruedas. Hoy vamos a ver a fondo todas las características técnicas de la nueva Head Coello Pro y la vamos a probar en pista. Acuérdate que en la historia, en los cuentos, nos enseñaron que a los reyes es muy difícil quitarles la corona. Comenzamos con las especificaciones técnicas de esta Head Coello Pro. En primer lugar podemos ver la forma claramente de diamante, qué forma va a tener la pala del Rey Arturo, pero sí que es verdad que en el molde vemos un molde parecido al de la Extreme Pro que tenemos aquí el año pasado. Sí que es cierto que en este puente de la Extreme Pro tenemos unas vigas horizontales que en la Coello Pro de este año no tenemos. ¿Y qué pala tenía un molde y un puente muy similares? La pala de Coello de hace 2 años, la Delta Pro. Así que puede que no estuviera a disgusto con la Extreme Pro, pero que si podía elegir volver a un molde familiar o elegir en este caso otras referencias, se ha quedado con un molde y una estética de pala muy similar a la Delta Pro de hace 2 años. Esta podría ser la pala de Arturo, pero no es tan grande. Esta no creo que la pueda mover tan fácil, pero oye, que si alguien la podría mover, estoy seguro que sería él. Pasando a la superficie de la pala, contamos con una superficie de Head llamada Carbon Hybrid, una superficie a la que Head no estén acostumbrados porque suele mezclar y combinar la fibra de carbono con la fibra de vidrio. En este caso le ha cambiado el nombre, ya que el porcentaje de carbono ha subido conforme al de la fibra de vidrio. Entonces vamos a tener una pala algo más rígida, algo más dura en cuanto a superficie, y ya iremos viendo cómo con el núcleo de esta pala también, de color rojo, Power Foam, también un núcleo y un nombre que nos es muy familiar de parte de Head, pero que ha dado un ligero toque, una pequeña modificación. Aparte del color, se ha creado un núcleo y una goma con algo más de densidad para tener algo más de reactividad en los golpeos. Entonces, pues con estas dos mezclas de la superficie y el núcleo, tenemos una pala medio dura, una dureza que tampoco llega a ser la más dura, pero sí que está por encima tanto de la Extreme Pro como de la Delta Pro. En cuanto a punto dulce y balance, es una pala con un balance muy alto, estamos hablando de unos 27,1-27,2 centímetros, situado en la parte superior, al igual que el punto dulce. Un punto dulce que se ha reducido. No os preocupéis, es normal porque al final estamos teniendo una pala más dura y al final si ganamos de una cosa vamos a perder de otra. Entonces contamos con un punto dulce algo reducido, pero que contamos con tecnologías como el patrón de taladrado de Head para intentar agrandarlo, además de alargar la vida útil, la durabilidad de la pala, y el Oxetic 2.0, que bueno, también que os vamos a contar del Oxetic a estas alturas, pero bueno, es una tecnología de Head que se implementó para intentar mejorar las sensaciones y las vibraciones que nos llegan al brazo cuando golpeamos algo más dentro o algo más fuera del punto dulce. Antes de bajar al puente, que aquí reside mucha parte de la importancia de esta pala y su funcionalidad, nos quedamos con un rugoso 3D en forma de mini puntitos que, si lo vemos bien de cerca, pues hace el logo de Arturo, ¿no? Que lo podemos ver aquí también en el puente, que sería su corona multiplicada por muchas veces por ambas caras de la pala. Bajando al corazón tenemos esta viga central de refuerzo, como comentaba, ya desaparecen estas dos pequeñas vigas horizontales para dejarlo con esta viga central y así aportar una rigidez de marco para conseguir una pala mucho más dura y también mucho más resistente. Bajando al tapón es bastante curioso porque Head nos tiene acostumbrados a este tapón blando, ¿no? Para reducir vibraciones, pero ha contado con un tapón octogonal y en este caso no es blando, y terminamos con la cuerda en tipo soga de color rojito a juego con el resto de la pala. Por último, antes de terminar, también destacar que la pala viene con este protector anti-shock de Head para protegerla y alargar así más su durabilidad, y también añadir que es una pala para un nivel bastante avanzado. Sí, tenemos un punto dulce pequeño, que se agranda con el Auxetic, que tiene muy buenas prestaciones, que no vamos a sentir, o sea, que va a ser cómoda de llevar, sí, pero requiere de un nivel, porque es una pala que se mueve en unos pesos bastante altos, cuesta de manejar, que no es la pala más manejable en defensa, que nos va a dar un plus en ataque, claro que sí, siempre que la podamos manejar todo lo que dura el partido y si contamos con la técnica necesaria para saber sacarle todo el jugo. Así que con cabeza, y siempre que se nos quede grande la Coello Pro, tenemos la Coello Motion, que es algo más blanda, con un punto dulce algo más grande, algo un poquito más bajo y un balance un poquito más bajo también,
Y también tenemos la Coello Team, que sería la pala más blanda de las tres, con el balance más bajo de las tres y con el punto dulce más grande y un poquito más bajo de las tres. Así que siempre que se nos quede grande la Coello Pro, pues podemos ir a la Motion o a la Coello Team hasta que al final pues la Coello Pro la manejemos con total soltura. Y bueno, ahora que ya hemos visto todas las especificaciones técnicas de esta Coello Pro, nos vamos a ir a pista, pero no sin antes que nos dejes un like, que nos sigas aquí en YouTube, en Instagram, en TikTok, que no te pierdas nada, que luego sacamos un vídeo y empiezas a pedirlo por ahí y ya está subido y no te has dado ni cuenta, así que por favor, hazlo. Y ahora nos podemos ir ya, ¿verdad? Venga. Me gusta el tacto, es durito. Cierto que no es un nivel de dureza tabla, pero sí que es verdad que es dura. Súper cómoda de manejar, ¿eh? Noto que la goma de esta pala, no sé, me permite, a pesar de tener dureza y que no absorbe muchísimo, me da un plus de que puedo manejarla bien. Es cierto que puede ser un poco pesada y el cabezeo de la pala, pues bueno, tiende a llevarse el balance hacia arriba, pero no me ha parecido imposible de manejar en defensa. Yo pensaba que iba a ser bastante más pesada y mucho más difícil de manejar, muy robusta, pero bueno, no es excesivo. Sí que es verdad que obviamente no es una pala muy manejable, no va a destacar por ello, pero bueno, la verdad que no me ha condicionado para nada en defensa. Bueno, en ataque está muy guay. La sensación con la pala es increíble, por lo que digo, el tacto, a pesar de ser duro, es como que, no sé, me permite moldear muchísimo la bola. Es dura, pero atrae un pelín la bola más, se queda un poco más en la red, en la pala. Es cierto que el cabeceo, que quizá penalizaba un poquito en defensa, en ataque no penaliza nada. Obviamente lo que me va a dar aquí es potencia al caer la punta. Bueno, arriba sí que es cierto pues que cuando impacto bien la bola me da muchísimo plus. Aquí arriba sí que he notado que se me hace un pelín más pesada. Al momento de armar y tirar y todo el rato estar ahí, pues bueno, quizá para las 2-3 primeras sí que se me ha hecho bastante más fácil. No me imagino en un partido quizás con ritmo de bola, pues igual que los puntos se hacen muy largos, igual pues a mí, jugadores como yo, se nos puede hacer un poquito más pesada. Sí que es cierto que cuando impactas bien por arriba es una maravilla. Y bueno, vamos a ver ahora en el remate. ¡Ay, qué la... Por arriba es su punto fuerte, o sea, la potencia que he conseguido sacar con ella, no siendo yo un jugador de remate y siendo que me es un poco pesada, es una barbaridad. O sea, no me imagino a alguien que sí que pueda controlar este tipo de peso y que sea un pegador, potencial que le puede sacar a la pegada con esta pala. En general, una pala con el balance bastante alto, una dureza alta, pero que permite un pelín de absorción a la bola, no demasiado, ¿eh? Eso es lo que me gusta, el juego que hay ahí entre la dureza y lo que absorbe, me gusta mucho. Y una pala que en defensa no penaliza en exceso, obviamente no es su fuerte, y el fuerte de esta pala obviamente pues bueno, va a estar en el juego aéreo, sobre todo en la pegada. Y hasta aquí la review y feedback de esta Head Coello Pro. Espero que os haya gustado. Sin duda que un palón que vamos a ver entre los top de ataque para este 2025. Dejadnos en comentarios con cuál queremos que la comparemos en cuanto a potencia y dureza. Y recordar suscribiros al canal de Zona de Pádel para no perderos ninguna novedad. También os dejamos por aquí otra pedazo de colección también de Head, como es la Speed. Y yo me voy ya porque el vídeo se termina aquí.